hoy vamos a ver el pacto davídico. Hoy lo vamos a dedicar a entender el pacto. En este pacto estaremos todavía, aparte de hoy, unos 4 domingos más. Hoy quiero que nos llevemos como un entendimiento de ver qué es lo que estamos entrando. Y ya estamos en la antesala del nuevo pacto. Vamos a ver varias cosas, pero antes de entrar como tal en el texto que nos lleva a este pacto, quiero que repasemos un poco lo que vimos hace 2 domingos, que es parte del contexto teológico histórico que nos lleva al pacto para tenerlo en la mente y entrar así a este pacto. Recordemos, el reino de Israel fue establecido y gobernado por pactos. ¿Ya podemos ver eso, mis hermanos? O sea, vemos cómo el plan de Dios va llevando todo hacia un reino. Dios le prometió a Abraham una tierra y una descendencia. Y en Génesis 17:6 y 17:16 Dios le prometió a Abraham y a Sara que vendrán reyes de ellos. Esta promesa después se limita a la tribu de Judá, como también vimos, si recuerdan, cuando Josué le dice a sus hijos, le dice que el cetro no se apartaría de Judá. O sea, está diciendo que el rey vendría de la tribu de Judá. Y como vimos el domingo pasado, con el pacto mosaico Dios constituye todo el conjunto de leyes con el cual Él va a gobernar el reino. Él gobierna al pueblo, al profeta, al rey, al sacerdote, las bendiciones, las maldiciones. Todo absolutamente es gobernado por Dios por medio de su ley. De manera que Él nunca va a delegar un reino y Él como que se va a desentender de Él, sino que Él lo va a controlar por medio de su ley. Y vamos a ver que en el pacto davídico es donde este reino de Israel alcanza la consumación y ahí se cumplen todas las promesas que Dios le da a Abraham. Entonces, el pacto davídico que promete establecer un reinado, gobernado ya por un rey, bajo la ley de Moisés, es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham. Vayamos como relacionando el todo. O sea, Dios le promete a Abraham un reino. Por medio de Moisés, Dios le da las leyes con las cuales Él va a controlar todo el reino. Cuando llegue el rey y establezca el trono, entonces ahí Dios ya cumplió todas las promesas que le dio a Abraham. ¿Sí lo vamos viendo, mis hermanos? Entonces, empecemos por ver justamente eso, la fidelidad de Dios hasta este punto. O sea, Dios ya cumplió su promesa en cuanto a multiplicar su descendencia. Recordemos, ¿cuántos entraron a Egipto? 70 personas. ¿Y salieron? Dice que eran como 600,000 de a pie. Algunos estiman que eran entre 2 o 3 millones de personas. Él ya los había multiplicado en Egipto, bajo la opresión de los egipcios. Pero en Éxodo 20, cuando ya les da su ley y hace un pacto con ellos, es cuando los constituye formalmente como la nación de Israel. Ahí es donde ya se ve, Dios cumplió esa promesa en cuanto a multiplicar la descendencia natural, terrenal, de los israelitas. Y sabemos que eso apunta a otro cumplimiento que es el espiritual, a la multiplicación de nosotros, los verdaderos israelitas. Vemos aquí que bajo Josué y Caleb, evidentemente con el poder y con la bendición de Dios, Israel entra en Canaán y obtiene su herencia en cuanto a la tierra. Vemos aquí en Josué 21, 43 al 45 que Dios cumple su promesa completamente. Toda la tierra fue distribuida a Israel. Dice el texto, Josué 21, 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. Y vean que dice el 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió. Esto es en cuanto a la distribución de la tierra. Por la palabra de Dios tenemos que ver nosotros, nos tiene que quedar claro que Dios fue cumpliendo sus promesas a la simiente natural. Porque recordemos, ¿verdad? Un aspecto teológico que nos diferencia grandemente de la mayoría de las enseñanzas que se dan en nuestro contexto es que ellos están esperando o siguen esperando los cumplimientos para la simiente natural. Por eso los ojos se van mucho hacia lo que está pasando en Israel, en la Canaán. Porque ellos entienden que todavía Dios tiene planes para el pueblo del antiguo pacto. Y por eso es que voltean. Nosotros entendemos por las escrituras que Dios ya cumplió sus propósitos con el pueblo del antiguo pacto. Y hoy trata solamente con el pueblo del nuevo pacto. Ciertamente, ¿verdad? O sea, cualquier judío
natural que cree en Cristo y se convierte, será un verdadero israelita. O sea, la promesa es para todos, en ese sentido. Pero no en cuanto a que sigamos esperando cumplimientos que se vean allá en la Palestina, ¿verdad, mis hermanos? Y lo vemos aquí por su palabra. O sea, Dios a este punto ha sido fiel. Ya lo multiplicó, Éxodo 20, José 21, 43 al 45. En cuanto a la tierra, dice Dios, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pero el pueblo, hemos visto vez tras vez la fidelidad de Dios, la infidelidad del pueblo y la misericordia de Dios. Es un patrón que ya lo hemos visto vez tras vez, a todo lo largo desde la caída misma, desde que hemos estado viendo. Vamos a ver la infidelidad del pueblo. O sea, en Jueces, todo Jueces nos presenta el escenario. Y vemos aquí vamos a leer Jueces 2, del 8 al 12. Dice, pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. El versículo 10 dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, la generación que conquistó a Canaán también muere. Y se levantó después de ellos otra generación, o sea, la siguiente generación, la primera generación que nace ahí ya en la tierra prometida. Y dice que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Jehová y se dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y leemos en Jueces 2:14. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Aquí algunos dicen que por estos textos, algunos comentan que Dios no cumplió plenamente su promesa, pero precisamente Dios deja a algunos enemigos, dice, para probar la fidelidad del pueblo de Israel. Y evidentemente estamos viendo que todo el antiguo pacto son sombras de una realidad espiritual a la que apuntaban. Entonces los cumplimientos en el antiguo pacto nunca van a ser perfectos. Es decir, son promesas dadas a un pueblo que aún no tiene un corazón regenerado. Aún nosotros, con un corazón regenerado, el pecado sigue morando en nosotros. Entonces estos cumplimientos no podemos esperar cumplimientos perfectos, pero debido a que al pueblo. Algunos dicen que por estas razones es que Dios aún no ha cumplido sus promesas. Pero como estamos leyendo, Dios cumplió sus promesas, pero dejó condiciones, como iremos viendo. El pueblo tenía que cumplir condiciones, por eso es el antiguo pacto. Pero eso apuntaba al verdadero rey de Israel, el que cumplirá con todo y dar a luz al nuevo pacto, al pueblo del nuevo pacto que somos nosotros. Recordemos, Moisés había comunicado claramente las bendiciones y las maldiciones a la generación que invadió Canaán, pero la siguiente generación transgrede la ley del pacto mosaico y reciben el juicio de Dios. Entonces no pueden disfrutar de las bendiciones del pacto abrámico. ¿Sí vamos viendo, mis hermanos? Sí. O sea, el pueblo entra, tiene que ser obediente, pero al abandonar a Jehová, recibe el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque transgreden el pacto mosaico y por lo tanto no pueden disfrutar las bendiciones del pacto abrámico. ¿Sí, mis hermanos? Pero como dije, vemos este ciclo. Dios es fiel, el pueblo es infiel, pero Dios muestra su misericordia. Y dice Jueces 2:16, y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y leamos Jueces 2:18 al 19. Y cuando Jehová levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y lo libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia con sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado. O sea, lo repito, mis hermanos, o sea, vemos la necesidad de que el corazón del ser humano caído sea regenerado. Lo vemos. O sea, aquí dentro de Israel étnico, siempre ha habido un Israel espiritual, un remanente de Israel.
algunos que son salvos, pero yo veo aquí el Antiguo Testamento como que al pueblo étnico no salvo, por así decirlo, como un pueblo muy ruidoso. O sea, vemos aquí, evidentemente se refiere al pueblo como un todo, lo que está diciendo aquí. Dice, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. Está hablando de Israel nacional como un todo, pero dentro de ellos había salvos, siempre ha habido un remanente espiritual de Dios, siempre Él ha tenido un remanente espiritual, como el día de hoy lo sigue teniendo. Parecemos que somos pocos, pero el Señor siempre va a preservar un remanente espiritual hasta que Él venga. Pero en el antiguo pacto, el pueblo infiel es muy ruidoso. ¿Sí me explico, mis hermanos? O sea, se ve claramente cómo pronto se alejan del Señor. El resto del libro de Jueces repite este patrón. O sea, son de cada tribu. Vemos aquí una tribu desobediente. Dios manda juicio, le levantan un juez, muere el juez y de nuevo este pueblo se aparta. Vemos lo mismo por acá en otra tribu, en otra tribu, en otra tribu. Así es lo que vemos en todo Jueces. O sea, no hay cohesión en la nación porque no hay un liderazgo para toda la nación. Y hay una declaración en Jueces importante. Se menciona a varias veces a lo largo del libro y en el último versículo de Jueces que dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces Israel entra en la tierra que Dios le había prometido a Abraham, pero ellos desobedecen la ley que Dios le entrega a Moisés. Como resultado son afligidos, son oprimidos, reciben el juicio de Dios. No había rey, no había obediencia en Israel. Entonces, vemos cómo esto se está anticipando a lo que el pueblo necesita. ¿Qué necesita el pueblo? Que venga un rey que cumpla la ley de Moisés, que lleve al pueblo a cumplir con la ley de Moisés para que puedan recibir plenamente todas las bendiciones prometidas en el pacto abrahámico. ¿Sí lo vamos viendo, mis hermanos? Entonces, y llega el primer rey, como ya vimos, un rey, pero fue conforme al corazón del pueblo. O sea, sabemos, David no fue el primer rey. O sea, están siendo amenazados por los amonitas y Israel pide un rey. Pero pide un rey no solamente que luche por ellos, sino un rey que les establezca nuevas leyes. Sabemos claramente que ellos están rechazando a Dios como rey. Fueron advertidos, recordemos lo que leímos, que este rey egoísta, este rey vería solamente por sus intereses, tomaría y el pueblo sufriría. Se les advierte, pero a pesar de eso leemos en 1 de Samuel 8, 19 y 20, dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones. Porque ellos eran el pueblo escogido de Dios, pero ellos querían ser como todas las demás naciones. Y nuestro rey nos gobernará. O sea, él pondrá leyes sobre nosotros, dice, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Entonces vemos claramente de lo que vimos de nuevo hace un par de domingos, que un rey no solo que luche por ellos, sino un rey que los juzgue. O sea, quieren nuevas leyes. Quieren un rey que no los guíe a la sumisión a Dios. Quieren un rey conforme al propio corazón de ellos, que los conduzca a separarse de Dios. Y sabemos, este reinado de Saúl resulta en un fracaso, ¿verdad? Fue, digámoslo así, establecido por el deseo del hombre y se desmorona. Dios en su tiempo, ¿verdad? Saúl muere, su linaje muere y son quitados del trono. Así es como llegamos a todo esto, a la antesala del pacto davídico. Vamos a ver, mis hermanos, aquí, cuando leamos todo el texto del pacto davídico, que en todo el texto no se menciona la palabra pacto, es lo que vamos a ver. Este es otro caso, ¿verdad?, en el cual no se menciona la palabra pacto. ¿Recuerdan en qué otro no se menciona la palabra pacto? En el pacto de obras, ¿no? O sea, ahí no se menciona la palabra pacto, pero vimos que están todos los elementos de un pacto. Además, cuando se establece el pacto con Noé, se repiten elementos del pacto hecho con Adán. Y en otras partes vimos que no tenemos duda que hay un pacto.
O sea, en el texto que vamos a leer no se menciona la palabra pacto, pero esto se menciona en varias otras partes de la palabra de Dios, como dice el Salmo 89:3. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Vimos que una definición de un pacto era una promesa jurada. Entonces lo que Dios le va a prometer a David, él lo va a cumplir porque Dios lo juró. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. Y vamos a ver otra cosa. O sea, Dios no está revelando su reino como una democracia. O sea, un reino como algo precisamente en el que el pueblo va a poder elegir el rey. ¿Por qué? Ya vimos en lo que va a resultar si eso pasa, en un fracaso. Fue justamente lo que pasó con Saúl. Entonces Dios no revela su reino como una democracia, sino como que una monarquía. Pero una monarquía justa y buena, donde será gobernado por la ley de Dios, como ya vimos. Entonces vamos a ver aquí que la Biblia empieza a revelar a Dios como un rey en este pacto, especialmente. Dios ha sido soberano rey desde el día que dijo se haga la luz, pero vemos aquí claramente a Dios como un rey en este pacto. Entonces, mis hermanos, vamos a leer este texto largo, que es el 2 Samuel 7, del 1 al 16, que es donde se nos presenta el pacto davídico. Hay un paralelo primero de Crónicas 17, de este mismo pacto. Y como dije, hoy el objetivo es ir entendiendo el pacto. Vamos a entender algunas cosas, seguramente otras nos quedarán dudas, pero dedicaremos, como ya les comenté, 4 domingos, y al final yo espero que volvamos a leer el texto y ya tengamos en nuestra mente el entendimiento del mismo. Y vamos a orar para que así nos guíe, que nos lleve a entender la gloria de este pacto, mis hermanos. Padre, gracias porque aquí estamos, Señor. Gracias porque has permitido que recorramos tu palabra, este glorioso camino a Maús por el que nos has llevado, desde Génesis, desde ese primer pacto de obras, pasando por el pacto hecho con Noé, con Abraham, con Moisés, y gracias porque ahora nos vas a enseñar el pacto que hiciste con David. Señor, te pido que ayúdanos a entender este pacto, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que nos bendiga, que nos lleve a ver la gloria de tu reino, Señor. Tu plan perfecto, cómo lo has llevado desde el primer día de la creación y cómo lo llevarás hasta la eternidad, Señor. Y gracias como siempre lo hacemos, porque nos has dado tu Espíritu Santo para que lo podamos entender. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, en nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a ir leyendo esto. Dice 2 Samuel 7, vamos a ir leyendo desde el 1 hasta el 16. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa. Vamos a ver a lo largo de este pacto la palabra casa. Se repite muchas veces. Es importante entender a qué se refiere la palabra casa, pues se las dejé ahí en negritas. Él habitaba como tal aquí el rey en su casa, tal cual. Dice, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor. O sea, ya pasa después de Josué, Saúl, David, ya tiene todas las guerras y él ya está en reposo. Dios ya le dio la victoria sobre todos sus enemigos. Es lo que estamos viendo aquí. Y dijo el rey al profeta Natán, mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Recordemos, antes de la llegada de la tierra prometida, Dios moraba en el tabernáculo, que era una habitación temporal. Pero ahí el Señor había decidido manifestar su gloria al pueblo de Israel. Es lo que se refiere cuando dice el arca de Dios está entre cortinas. Pero el rey David habitaba en casa de cedro, o sea, una casa que lujosa. Y él ve algo que es inconsistente. Dice, no puede ser que yo ya esté habitando en esta casa lujosa y la casa de Dios siga siendo las cortinas. Entonces, David tiene el deseo de construir una casa ¿para quién? Para Dios. Y Natán dijo al rey, anda, haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. O sea, ¿qué le dice Natán? Está bien, hazlo. ¿Sí vemos? Pero, ¿qué dice el versículo 4?
Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: Ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo moré. Es una pregunta retórica. ¿Qué le está diciendo? Tú no me vas a edificar una casa. ¿Sí vemos? Entonces le dice, ve y dile. Y dice, sigue diciendo Jehová, ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra a alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Y vean lo que dice el versículo 8. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos te aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y vean lo que dice, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. ¿A qué casa se refiere aquí? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y dice el 12. O sea, bueno, hasta este punto, ¿qué vemos? David tiene el deseo de que de edificar casa a Jehová. Pero ¿qué le dice el profeta Natán? Está bien, pero ¿qué le dice Dios a Natán? No. Dile a David que él no me va a edificar una casa. Y al final le dice, yo te voy a edificar casa, pero dice a David. ¿Sí vemos, verdad? Jehová te hace saber que él te hará casa. ¿Jehová a quién? A David. Y dice el versículo 12, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Está hablando que un hijo de él, el reino será firmado, pero no a David, sino a quién, a un hijo de David. Y vean que dice el 13, él edificará casa a mi nombre. Entonces Jehová le va a hacer casa a David y a su descendencia. Pero el hijo de David va a edificar casa a Jehová. ¿Sí lo estamos viendo, mis hermanos? Le pongamos aquí atención. ¿Y qué dice? De nuevo el 13. Él, o sea, ¿quién va a edificar casa al nombre de Jehová? Un hijo de David. Y dice, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Y vean qué dice, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Entonces vemos que leímos aquí en el Salmo, mis hermanos. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo. O sea, Dios va a cumplir lo que le está prometiendo. Y hasta aquí vemos que Jehová le va a hacer una casa. Pero dice que si el hijo de David hace mal, pues estamos viendo, ¿qué, mis hermanos? Condiciones. ¿Sí estamos? Si le hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la parte de Saúl, al cual quité de delante de mí. ¿Por qué no se va a apartar su misericordia? Por causa de que lo que le prometió a David, lo juró. ¿Sí estamos, mis hermanos? ¿Y qué le dice? A David, de nuevo, y será firmada tu casa, ¿bien? Casa, y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces, empecemos por ver, ¿cuál es el pacto davídico? Lo vemos aquí en 2 Samuel 7:16 cuando dice, será firmada tu casa y tu reino para siempre,
delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Entonces, el pacto davídico es la promesa jurada, yo le agregaría aquí, no lo puse, es la promesa jurada de Dios a David que asegura y sella su reinado para siempre. Podemos definir eso como el pacto davídico. Una promesa jurada que Dios le da a David que asegura y sella el reinado de David para siempre. ¿Quién fue David? En primero y segundo de Crónicas encontramos ahí la crónica justamente de la vida de David. Primero y segundo de Samuel, perdón. Ahí encontramos la crónica de la vida de David. Y la mayoría sabemos de David y Goliat, ¿no? Hemos escuchado la mayoría de ellos. También sabemos que David es el autor principal de la mayoría de los salmos. Que David escribió el Salmo 51, ¿no? Después de su pecado con Betsabé, y que fue confrontado precisamente por el profeta Natán. Pero la Biblia no habla nada de su nacimiento, no hay profecías acerca de él, o de su padre, o de madre, y todo lo que sabemos prácticamente viene del tiempo de cuando él ya fue un rey, lo que sabemos de David. Ahora, como vimos en la lectura que dimos, aquí se ve la palabra casa, 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 casa. Entonces vamos a entender esto, la casa que será edificada. Sabemos que Dios va a hacer de David un nombre grande. Le da descanso de sus enemigos, pero lo más importante dice que le va a edificar una casa. Y como ya vimos, todo esto inicia con el deseo de David de él querer edificar una casa, y Dios respondiéndole y diciéndole: no, tú no me vas a edificar una casa, yo te voy a edificar una casa. Sí, ahí vamos. Entonces vamos a ver a qué se refiere esto. ¿A qué casa se refiere Dios? Que es una casa que David no puede construir y que solo Dios puede construir. Entonces vamos a ver, en el hebreo, mis hermanos, la palabra casa se puede referir a varias cosas. En términos de una habitación, se puede referir a una casa como tal, a un palacio, a un templo. ¿Sí, mis hermanos? En términos de habitación, se puede referir a una casa, a un palacio o a un templo. En términos de familia, se puede referir a toda una familia. La casa de David se refiere a toda la familia, o a una línea familiar, o una dinastía. En este caso, a una dinastía de reyes. A eso también se refiere la palabra casa. Y tercero, la casa también se puede referir a una nación, a todo un pueblo, o a todo un reino. De tal forma que la casa de Israel se refiere al pueblo o al reino de Israel. ¿Estamos, mis hermanos? Son tres usos. Y aquí se están presentando estos tres usos de la palabra casa. Como habitación se puede referir a un templo. Como familia se puede referir a una dinastía. Y como nación, o sea, casa también se puede referir a toda una nación, a un reino. Entonces, estos usos de la palabra casa es lo que le está dando la forma al pacto davídico. Si no entendemos esto, nos vamos a perder en lo que está pasando aquí, en el pacto que Dios está haciendo con David. Entonces, de tal forma que en el verso 11b y 12, la casa a la que se refiere a una descendencia real. Leamos de nuevo 2 de Samuel 7, 11b, la segunda parte del 11 y el 12. Dice: así mismo Jehová te hace saber que te hará casa. Y aquí dice cuál es la casa a la que se refiere. Le dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas, y estableceré su reino. O sea, aquí, ¿a qué se refiere? A una dinastía, ¿verdad? Sí lo estamos viendo, a una descendencia que real, en este caso. En el verso 13, la palabra casa se refiere a un templo y también a un reino eterno. Cuando dice: él edificará casa a mi nombre, ¿quién? Un hijo de David, se refiere a ¿qué? A un templo. Y cuando dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino, aquí la casa se refiere a ¿qué? A un reino que será eterno. ¿Vamos bien, mis hermanos? En el verso 16, casa se refiere a un linaje y también a un reino eterno. Cuando dice: será firmada tu casa y tu reino para siempre delante
de tu trono, de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces aquí vemos que se refiere a un reino eterno. Entonces estamos viendo los tres usos de casa, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, cuando Dios le dice a David, yo te voy a edificar a ti una casa, ¿a qué se refiere? A un linaje y que a un trono que será establecido para siempre. Es algo que solo Dios puede hacer por David, ¿cierto? Solo Dios puede soberanamente él quitando y poniendo reyes, pero siempre vienen ¿de qué? De la línea de David. Entonces los descendientes, los hijos de David, se les llaman reyes davídicos. David fue el rey David, pero sus hijos, Salomón y demás, son reyes davídicos, porque vienen ¿de qué? De la línea, de la descendencia real de David. De la casa de nuevo que Dios le va a edificar es que es lo que le está asegurando, un linaje y un trono que estableció para siempre. Pero el hijo de David le tiene que construir casa a Dios. ¿A qué se refiere? A un templo. ¿Vamos ahí, mis hermanos? Y el verso 13 había dicho, ¿verdad? Él edificará casa a mi nombre, él, un hijo de David, y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Quién va a edificar la casa, mis hermanos? Un hijo de David. ¿Y qué tipo de casa? Un templo. Esa es la casa que va a edificar el hijo de David. ¿Vamos bien, mis hermanos? Usted póngale ese trae pluma. Pero para que esto igualmente nos vaya quedando claro, sigamos viendo. El día de hoy vamos a ver 4 puntos importantes que podemos ver de este texto. En primer lugar, la promesa jurada de Dios no puede ser quebrantada. ¿Sí? O sea, Dios va a cumplir su promesa. Un hijo de David estará en el trono que será establecido. Llegará un punto en que el hijo de David será establecido eternamente en su trono. Es algo que Dios va a cumplir. Lo leímos en Salmo 89:3. Hice pacto con mi escogido, juré a David, mi siervo. También el profeta Jeremías nos deja testimonio de esto. En Jeremías 33, 20 al 21. Así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. El sol va a salir, como dice aquí, todos los días, ¿hasta qué? Hasta que Jesús, nuestro rey, regrese por segunda vez. Esto lo vimos en el pacto que Dios hizo con Noé. ¿Sí ven, mis hermanos? O sea, Dios prometió que iba a dar estabilidad a la tierra hasta que Él venga por segunda vez. En ese entonces, porque la simiente no había llegado. O sea, por eso habla aquí mi pacto. ¿A qué pacto se refiere aquí? Al pacto de la creación. El pacto que hizo con Noé. Cuando le asegura, las estaciones permanecerán hasta que veas tú la señal que es el arco iris. O sea, no enviaré un diluvio. Él promete que va a preservar la tierra, porque en ese entonces no había llegado la simiente prometida, ¿verdad, mis hermanos? Pero, y ya llegó, gracias a Dios. Estamos nosotros, pero estamos esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, ¿quién lo puede invalidar? Nadie. De tal manera que no haya día ni noche en su tiempo. Entonces, si hay alguien que lo pueda invalidar, dice Dios, entonces hay alguien que también puede invalidar mi pacto con David. Entonces la respuesta es, no hay nadie. ¿Sí? ¿Mis hermanos? Y gracias a Dios, hermanos, porque ahí estábamos. Siempre hemos estado incluidos en el plan de Dios. Espero que siempre lo esté usted viendo. Tenemos promesas juradas y debido a eso es que aquí estamos nosotros. De gracias a Dios, ¿verdad? Pero vean, entonces, un primer cumplimiento de que un hijo de David va a estar en el trono que será establecido, que es natural y es temporal, será, ahora sí, mis hermanos,
con la llegada de Salomón. Entonces, también esto es muy importante, que veamos de nuevo, antiguo pacto, cumplimientos terrenales, temporales. Nuevo pacto, segundo cumplimiento, espiritual, definitivo. Entonces, Dios va a cumplir su promesa de que un hijo de David esté en el trono que será establecido. Un primer cumplimiento, que es natural, para la descendencia natural de Abraham, y temporal será con la llegada de Salomón. Pero un segundo cumplimiento espiritual y definitivo será con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir. Estamos hoy entendiendo el pacto. ¿Sí, mis hermanos? Espero que sí lo estemos entendiendo. Poco a poco. Poco a poco. Como dije, aquí vamos a estar unos 5 domingos. Y después de eso, confío en que Dios nos mostrará toda la gloria que estamos viendo aquí. Vemos también otro punto importante. La obediencia del hijo de David es requerida. Siempre la obediencia es requerida. Siempre. ¿No? O sea, todos los mandatos, o sea, lo vimos. O sea, Dios gobierna el reino por medio de la ley de Moisés. Gobierna el pueblo, profetas, sacerdotes, reyes, maldiciones, bendiciones. Todo. Entonces, la obediencia siempre es requerida. Cuando dice en 2 Samuel 7:14, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Vemos aquí que la obediencia, ¿verdad?, debe de pintar todo el reino. O sea, el reino de Dios debe ser un reino obediente, empezando por el rey y todos sus habitantes. Eso es lo que lo distingue del reino de otro mundo, de otros pueblos. O sea, el reino de Dios es un reino obediente. Y Dios requiere la obediencia del Hijo, y esta obediencia del Hijo se asegura por la disciplina del Padre, cuando dice, cuando cometa iniquidad, lo corregiré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. O sea, Dios no va a permitir la iniquidad. Si viene esto, entonces Dios va a disciplinar al hijo de David que esté en el reino, como rey en ese momento. ¿Estamos entendiendo, ¿verdad, mis hermanos? Entonces vamos a ver en la historia, rey tras rey, tras rey, tras rey. Cuando ellos son desobedientes, ¿qué hace Dios? Los corrige con vara de hombre. Vamos a ver ahorita a qué se refiere más claramente esto. Pero este elemento condicional, ¿sí?, aparece, por así decirlo, en un estado infantil, aquí en 2 Samuel 7:14, sin tantas descripciones. Pero ya más adelante, en varias partes lo vemos, y como aquí lo vemos en 1 de Reyes 9, del 4 y 5, ya lo vemos en un estado más maduro, o ya más claro, el elemento condicional. Y aquí le está diciendo Dios a Salomón, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, y vean, haciendo todas las cosas que yo te he mandado. ¿Mandado por medio de qué? De la ley de Moisés. Y guardando mis estatutos y mis decretos, entonces vemos la condición, ¿sí? Si tú guardas mis estatutos y mis decretos, le dice al hijo de David, en este caso a quién, a Salomón, y la condición permanece para los hijos de David, entonces, ¿qué dice Dios? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. O sea, ¿qué quiere decir? Dios va a cumplir su promesa de establecer el reino, lo va a hacer, pero para que ese reino lo establezca para siempre, ¿qué tiene que hacer el hijo de David? Obedecer y guardar los estatutos y los decretos de Dios. Estamos viendo. Y vemos que este principio sigue siendo el mismo principio desde el huerto de Edén. ¿Lo vemos? ¿Qué le dijo a Adán? Si obedeces por un tiempo, sabemos que es un tiempo determinado, no cuánto, entonces, ¿qué iba a hacer? Él lo iba a confirmar en santidad y le daría ¿qué?
la vida eterna. Lo mismo está diciendo al hijo de David. Si tú me obedeces, entonces yo afirmo el trono de tu reino. Estamos viendo que, en primer lugar, que hay una promesa jurada de Dios a David, que un hijo de él será establecido en el trono. Pero estamos viendo que la obediencia del hijo de David es requerida. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, el Señor le dice a Salomón: solo si obedeces, afirmaré el trono. Debido a la promesa jurada de Dios, un hijo de David siempre estaría en el trono. Pero solo el hijo con mayúscula, obediente, se instalaría eternamente en el trono. ¿Esto qué significa? Que Dios se va a mantener colocando hijos de David en el trono. Si el hijo es desobediente, Dios lo disciplina, lo quita del trono e instala a otro rey davídico en su lugar. Y esto va a continuar ¿hasta cuándo? Hasta que llegue el verdadero hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Y Él, por su obediencia perfecta, activa y pasiva, que es obediencia activa, obedeciendo todos los mandatos, y que es pasiva, dando su vida por el pueblo, entonces el trono será establecido para siempre, para siempre. Y el trono ya fue inaugurado, mis hermanos, por el Señor Jesús cuando Él vino. El trono está en su etapa de desarrollo, pero ya Cristo ya reina, Él está sentado a la diestra de Dios. Hoy Cristo reina, pero entendamos, es un reino que es espiritual. Y si nos vamos con todos los eventos que están pasando, no olvidemos, todo está bajo el control del Rey soberano. Todo cumple sus propósitos, aún evidentemente la maldad de todos los hombres. Dios reina y está cumpliendo su propósito. ¿Cuál es su propósito? Que ninguno de los escogidos que Dios le dio se pierda. Y cuando el último de los escogidos llegue a salvación, el trono será finalmente establecido para siempre. Eso será cuando venga el Señor por segunda vez y la vida eterna. Pero ya reina. ¿Sí, mis hermanos? Sí. Pero en este punto de la historia en el que vamos, un hijo de David se debe de ganar el derecho al trono eterno con su obediencia. Y cuando se lo gane, ¿qué implica? Que ya no se necesitan más sucesores. El verdadero rey davídico, con mayúsculas, el hijo de David, llegó y se instaló en su trono. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Vemos otro punto, el 3. El hijo de David va a edificar casa a Jehová, un templo, como ya vimos. Y si revisan, hace un par de domingos vimos que esto es algo que ya se había anticipado en Deuteronomio 12. Aquí dejé del 10 al 11. O sea, ya se había anticipado un tiempo en que iba a haber en la tierra prometida un lugar para la adoración centralizada a Dios. Lo vemos aquí. Cuando cruces el Jordán y habites en la tierra que el Señor vuestro Dios os da en heredad, y Él os dé descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros, para que habitéis seguros, entonces sucederá que el lugar que el Señor vuestro Dios escoja para morada de su nombre. Pero estas palabras, mis hermanos, que el Señor escoja para morada de su nombre, todo tiene doble cumplimiento. Espero que usted, cada vez que ya ahora lea la Biblia, léalo con ese ánimo. Hoy, ¿cuál es la morada de Dios? Hoy, ¿cuál es el templo de Dios? Somos nosotros. Y esto lo veremos igualmente pronto ya, mis hermanos. Gracias a Dios. O sea, la Biblia nos lo va a decir, obviamente. Pero ¿quién escogió el lugar para la morada de Dios? Dios. Sucederá que el lugar que el Señor nuestro Dios escoja para morar. Entonces, ¿quién escogió a cada piedra viva que hoy forma el templo? Dios. ¿Vemos, mis hermanos? Pues, bueno, dice, ahí traeréis todo lo que yo os
consumando vuestros holocaustos y vuestros sacrificios. ¿A qué se está refiriendo entonces aquí? A un templo. Vuestros diezmos y la ofrenda alzada de vuestra mano y todo lo más selecto de vuestras ofrendas votivas que habéis prometido hacer. ¿Se refiere a qué? A un templo. Entonces ellos van a entrar en la tierra, van a experimentar reposo de todos sus enemigos, pero vean ustedes, esto es importante. Lo que realmente lleva al reino israelita a su etapa completa y consumada es cuando Dios hace que su nombre more en un lugar concreto. ¿Sí, mis hermanos? O sea, el rey se instala, Salomón, él, como vamos a ver ahorita, él en paz, ¿ya? Él edifica la casa. Y cuando Salomón coloque la última piedra del templo de Dios, ahí el reino fue consumado. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros, mis hermanos? Lo mismo. Sí, lo mismo. Cuando el Señor coloque la última piedra viva en su templo, ahí el reino será consumado. Y vendrá el reino que... Por eso, si recuerdan, yo observaba mucho a Jeremías, cosas que les decía. Le decía, bueno, esto no lo hemos estudiado aquí, esto tampoco, esto tampoco. Esto sí, gracias a Dios, esto sí. Él mencionó un par de veces y dijo, cuando el último de los escogidos llegue a la salvación, ahí viene el Señor Jesús. Todo tiene obviamente base que en un entendimiento bíblico conforme lo estamos llevando nosotros. Entonces, lo que realmente lleva al reino israelita a su etapa completa y consumada es cuando Dios hace que su nombre more en lugar. Es decir, cuando el templo esté terminado. Cuando la última piedra escogida, física, sea traída, trabajada, porque era trabajada como veremos, y traída y colocada, ahí se consumó el reino. Lo mismo pasa con nosotros. Por eso dice 2 Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre. Y entonces, ¿qué pasa? Y entonces yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¿Vemos? Y aquí Dios lo está asegurando. Él va a edificar casa a mi nombre. Y después yo establezco el trono de su reino. Pero la condición, después del reino, el trono ya establecido, la condición de obedecer sigue, permanece. ¿Y qué va a pasar si los reyes obstinadamente desobedecen? Vendrán sanciones que las veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. Entonces, para que el Señor pueda establecer su trono, es necesario que el Hijo edifique la casa. En otras palabras, cuando haya un templo establecido de la presencia y bendición de Dios en un lugar determinado, entonces el reino será consumado. Y ahí ya tenemos el pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la bendición de Dios. Un reino consumado. Un reino consumado. El pueblo de Dios, en la tierra de Dios, bajo el gobierno de Dios. Un reino consumado. Ahí. Entonces, David, como un guerrero, él no puede construir la casa. Pero su hijo Salomón, y el nombre significa hombre de paz. Él será el que construya el templo. Y esto vemos en 1 Reyes 5:3, dice, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios, ya vemos que se refiere a un templo, por las guerras que le rodearon. O sea, estando él en guerra, ¿cómo podía él dedicarse a edificar el templo? No podía. Tenía que construirse en paz. ¿Sí, mis hermanos? Que dice, hasta que Jehová puso sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Tarea. Hay un texto en el Nuevo Testamento que repite esto. Revise el texto y trate de ver a qué se refiere ese texto.
¿Sí, mi hermano? Muy bien. Y lo veremos después. Aquí la palabra casa se refiere a un templo físico, pero apunta a algo más. Un primer cumplimiento de nuevo temporal será con la construcción de un templo físico. Un segundo cumplimiento definitivo será con la construcción de un templo espiritual y eterno. ¿Sí, mis hermanos? Así como el templo físico fue construido en un periodo de paz, el templo espiritual está siendo construido con un mensaje de paz. ¿Cuál es el mensaje de paz? El Evangelio. El Evangelio. Todos los hombres están enemistados con Dios y así estuvimos nosotros. El juicio de Dios estaba sobre nosotros y sigue estando sobre ellos, sobre aquellos que no se han arrepentido. Pero llega Jesucristo con un mensaje de paz. Él, con su sangre, o sea, la ira de Dios fue satisfecha. Y ahora por la fe y el arrepentimiento, Él otorga paz en los corazones de los hombres. Y Él ya lo hizo con nosotros. Entonces, hoy el templo está siendo construido con un mensaje de paz. Y así como el reino de Israel fue consumado cuando el templo físico fue construido, el reino espiritual de Israel, nosotros, será consumado cuando el templo espiritual sea terminado. Y esto será, ¿cuándo? Antes, cuando la última piedra espiritual sea colocada en el templo. Ahí será terminado el templo. ¿Sí, mis hermanos? 1 Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros hoy somos el templo. Igualmente, en 1 Pedro, unos domingos estaremos viendo este texto. Espero que el Señor nos bendiga mucho. Finalmente, para terminar el día de hoy, vamos a ver el federalismo del pacto davídico. Como le va al rey, le va al rey. Y leemos este texto, 2 de Reyes 21, 11 y 12. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones. ¿Quién lo hizo? Manasés. Abominaciones. Y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y también ha hecho pecar a Judá. O sea, el rey de Judá hizo abominaciones y llevó al pueblo a pecar. ¿Sí, mis hermanos? Es lo que estamos viendo aquí. Y dice el 12: por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Vemos? O sea, ¿quién fue el que hizo las abominaciones? El rey. Y el rey llevó a su vez a pecar al pueblo, es decir, el pueblo no era inocente. Pero ¿quién recibe el juicio de Dios? El pueblo, Jerusalén y sobre Judá. Nos sabemos aquí que la maldición por la desobediencia del rey cae sobre el pueblo. Pues si el rey es malvado, el pueblo lo sufre. ¿Por qué? Porque el pueblo lleva al pueblo a pecar. Y el pueblo recibe su juicio. Lo que estamos viendo aquí es el federalismo del pacto davídico. Así como Adán fue el representante de toda la raza humana allá en Edén, el rey davídico representa ahora al pueblo de Israel. Entonces vean ustedes, o sea, en las escrituras encontramos tres cabezas federales. Adán, en Edén, representa a toda la humanidad. Ya lo hemos dicho varias veces. Si Adán obedece, todos hubiéramos obedecido en Adán. Pero Adán peca, entonces todos pecamos en Adán. A partir de ahí, Noé no es cabeza federal, ¿sí? Moisés no es cabeza federal. ¿Y cómo lo vemos? Porque Moisés no entra a la tierra prometida, pero que el pueblo sí entra. Pero llega el pacto davídico. ¿Y con el pacto davídico qué se está terminando? El antiguo pacto. ¿Y el antiguo pacto con qué inició? Con la circuncisión. Cuando empezamos a ver primeramente promesas en Génesis 12, del 1 al 3, pero vemos una condición con la circuncisión. Entonces ahí está iniciando ¿qué? El antiguo pacto. El antiguo pacto inicia con promesas para la simiente natural, con condiciones para la simiente natural y con sanciones para
para la siguiente nación. Entonces, el antiguo pacto hasta este punto, como todo un pacto completo, no tiene una cabeza federal. Entonces, el antiguo pacto empieza con la circuncisión de Abraham. El antiguo pacto se ve maduro ¿con qué? Con Moisés. Y finalmente llega a esta madurez con el pacto davídico. Y entonces, por medio del pacto davídico, Dios le da una cabeza federal ¿a qué? Al antiguo pacto. ¿Quién es la cabeza federal? El rey davídico. Entonces ahora, como le va al rey, le va ¿a qué? Al pueblo, al reino. Como le va al rey, le va al reino. Esto te apunta a la tercera cabeza federal que encontramos en las Escrituras, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Es la cabeza federal de ¿qué? Del nuevo pacto. Entonces, como le va a nuestro rey, así nos va a los que por gracia estamos en el nuevo pacto. Y nuestro rey obedeció y nosotros en Cristo obedecimos. Nuestro rey murió y nosotros en Cristo también morimos. Nuestro rey resucitó y nosotros ¿qué? Resucitaremos. Nuestro rey con su obediencia se ganó una herencia y nosotros en Cristo también somos coherederos de esa herencia. ¿Lo estamos viendo, mis hermanos? Gracias a Dios. Pues cuando el rey es desobediente, otro hijo es levantado. Primero de Reyes 15:4 dice: mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de que, por causa de la promesa jurada. ¿Por causa de Dios? Por causa de que él decidió amar a David. Entonces, cuando se tenía un rey que no andaba en los pasos de David, a causa de la promesa jurada del pacto davídico, Dios levantaría a otros. Y esto se ve a lo largo de la historia bíblica de los reyes. Esta renovación va a continuar hasta que un completamente justo, recto, obediente hijo de David se gane el reino eterno. Entonces, este principio de obras del pacto mosaico ha pasado del pueblo al rey davídico. La piedad del rey determina la piedad del pueblo. El rey davídico es ahora la cabeza federal del antiguo pacto, donde está incluido el pacto mosaico. Y recordemos, ¿verdad? Como lo hemos visto, el cumplimiento del pacto mosaico garantiza el disfrute de las bendiciones del pacto abrámico. Esto apunta a que las fallas de los reyes y las consecuencias sobre el pueblo, en última instancia, mis hermanos, este federalismo se va a convertir en una gran bendición para nosotros. ¿Por qué? Por lo que Jesús hizo. Amén. Entonces Jesús, con su obediencia perfecta, tanto activa como pasiva, ganó para su pueblo las bendiciones del pacto abrámico. ¿Y cómo resuelve la bendición? Un reino eterno. Amén. Y uno ya se ganó el derecho al trono eterno. Nuestro Señor Jesucristo. De nuevo, con su obediencia activa, obedeciendo todos los mandatos de Dios, y pasiva, Él dando su vida por nosotros, Él ganó lo que ningún otro rey, de ningún otro ser humano podía ganar. Jesús compra con sacrificio todo para nosotros. A nosotros mismos nos compró, nos rescató. Y todas nuestras bendiciones Él nos las otorga ahora por gracia, en el nuevo pacto. Amén. Pues gracias a Dios. Esto fue un entendimiento del pacto de davídico. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y de nuevo, espero, Señor, te ruego que tu palabra bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque para mí ha sido de bendición. Y entiendo que solo por tu gracia nos haces entender tus verdades, Señor. Ayúdanos, Señor, que estas verdades nos impacten. Como siempre te lo pedimos. Que nos lleven a amarte más, Señor. Realmente a maravillarnos y gloriarnos de tu plan perfecto que lo podemos ver en las Escrituras, Señor. Ver tu control en las Escrituras nos hace ver que hoy estás en control de todas las cosas que suceden. Eres nuestro Rey soberano. Gracias porque nos has incluido en tu reino y nos usas para que tu reino se siga estableciendo en esta tierra. Y sabemos, Señor, has prometido que tu reino será establecido eternamente, Padre. En eso confiamos. Y un día moraremos eternamente en ese reino celestial. Gracias, Padre.
En ese día te veremos cara a cara, que sea ese nuestro anhelo. Gracias por todas las bendiciones que nos das en Cristo. Amén.